distinguidos invitados y a sus superiores, hermanos y hermanas de la familia de duelo y sus seres queridos. Sara y yo abrazamos a cada uno y a cada una de ustedes, tal como los abrazamos a las familias de los secuestrados, a aquellos que han aprendido la lección y a quienes transmitiremos la lección. Y estamos comprometidos a devolverlos a todos hasta el último que llegue. Desde el estallido de la guerra de Simchat Torah, hace 2 años, pensamos cada día en nuestros caídos. Sé la magnitud de su dedicación, conozco las vidas que cambiaron bajo el filo de la espada. Conozco el momento en que de repente nos damos cuenta de lo felices que eran los días anteriores. Y ante ustedes expreso el reconocimiento de un pueblo cuyas vidas están aseguradas gracias a sus seres queridos que cayeron. Ofra Samich, madre del combatiente de la brigada de Nahal, Ido Samich, de bendita memoria. Ofra dijo: mi hijo no es simplemente un caído, un vacío. Mi hijo es el fundamento sobre el cual se construye el país. Eso es muy cierto. Nuestros maravillosos hijos e hijas que entregaron sus vidas en la campaña son los pilares fundamentales de la resurrección de Israel. Judíos, drusos, cristianos, musulmanes, beduinos, circasianos y también otros grupos han trabajado hombro con hombro para alcanzar todos los objetivos de la guerra. Y nosotros ciertamente lograremos todos los objetivos de la guerra. Que la memoria de los caídos quede grabada en nosotros por generaciones y generaciones. Hace 2 años recibimos una ilustración impactante de lo que significa un genocidio. No hablo de un genocidio ficticio, de ese que se nos atribuye en las calumnias antisemitas dirigidas contra nosotros por quienes nos desean el mal. La masacre de Sheba en octubre fue un asesinato monstruoso. Un asesinato monstruoso también en el sentido más literal de la palabra. La matanza indiscriminada de bebés, niños, adultos y ancianos. Y les digo, si esos asesinos pudieran hacerlo, habrían masacrado a cada uno de nosotros. Este es el verdadero genocidio. Y nos enfrentamos a él. Nos enfrentamos al odio. Esta masacre genocida se dirige contra nosotros. Y lo sorprendente es que, de inmediato, nos atacó con puño de hierro. Y muy pronto comprendimos la conspiración del régimen fanático en Irán y de sus brazos terroristas
para asfixiar a Israel hasta la muerte con un anillo de fuego letal. Pero nuestros enemigos no contaron con una cosa: la fuerza que late en nosotros. Nos pusimos en pie como un solo hombre. Movilizamos enormes fuerzas del Espíritu. Luchamos con una potencia sin precedentes en 7 frentes. Trasladamos el centro del combate al territorio enemigo. Le asestamos golpes demoledores. El pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, se levantó. Es cierto, dijo, señor presidente, pero una cosa está clara hoy. Cualquiera que levante la mano contra nosotros ya sabe que pagará un precio muy alto por sus acciones. Estamos decididos a consumar la victoria que marcará el rumbo de nuestras vidas durante muchos años. Y aquí hay una verdad aún mayor. Israel se encuentra en la primera línea del choque entre la barbarie y la civilización, entre la crueldad sin límites y la humanidad. Esta lucha abarca al mundo entero y se centra en una sola pregunta: ¿retrocederemos a la oscuridad de la Edad Media o avanzaremos hacia un futuro de estabilidad, prosperidad y paz? Israel es la barrera frente a las fuerzas de destrucción del islamismo extremo. Los combatientes de Israel son el muro de defensa que nos separa de ellos. Nuestros soldados y comandantes heroicos lo hicieron en escenarios cerrados, complejos y peligrosos. Lo hicieron con valentía divina y con una resistencia asombrosa. Lo hicieron sobre el suelo y bajo tierra. Lo hicieron con métodos de combate originales que asombraron a las fuerzas de todo el mundo. La misión, el sacrificio, el amor por la patria, la rectitud del camino, la determinación, la generación de la victoria sabe por qué lucha, y sus brillantes logros hablan por sí mismos. Hemos dado la vuelta a la situación. Desde el Valle de la Masacre de Sheba, en octubre, llegamos a la cima del Hermón, a los cielos de Teherán y al abrazo conmovedor de las familias de los secuestrados con sus seres queridos. Las fuerzas de la tierra, aire y mar merecen todo nuestro reconocimiento, y aún se hablará de su gran desempeño. Pero quiero destacar otra fuerza que se unió a ellos en esta guerra. Una fuerza en primera línea. Los operadores de bulldozers y excavadoras, que estuvieron expuestos al fuego, salvaron vidas con valentía extrema. Y algunos de ellos pagaron con sus vidas. Incluso los vehículos de ingeniería, sus herramientas de fuerza, también estuvieron expuestos al fuego, mostrando valentía de acero con coraje de hierro. El sacrificio de todos nuestros héroes está con nosotros en todo momento, en todo lugar. El nuevo asentamiento junto a la ciudad de Harad, llamado Yotam, honra la memoria del comandante de la brigada, teniente coronel Yotam Steinberg, de bendita memoria. La colina Roe, cerca del camino Boma de la Guerra de Independencia, honra al comandante de unidad,
Teniente Coronel Roy Levy, de bendita memoria. Y escuché un nuevo memorial en honor al oficial de la unidad Egoth que cayó en el Líbano, Eitan Auster. El memorial se llama Día para fortalecer el espíritu. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué luchamos? Incluso el sistema láser para derribar enemigos, por Eitan, lleva el nombre de Eitan Auster. Aviv Dov es uno de los desarrolladores del sistema. Y no menos importante, me emocioné, como estoy seguro de que ustedes también se emocionaron al ver a nuestros caídos recordados con las banderas de sus unidades en las cumbres de las montañas más importantes del mundo, en el Olimpo en Baviera, en el Mont Blanc en Francia y en las ramificaciones de Avers en Nepal. A 5 kilómetros de altura, en el frío, verán a quienes portan las imágenes de sus compañeros. No hay una persona en el mundo que lleve consigo la memoria de sus seres queridos a cada rincón de la tierra, incluyendo la recitación del Kadish y del canto de Hatibah. Comparen con cualquier otro país, no verán algo así. Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, grandes desafíos aún nos esperan por parte de nuestros enemigos que intentan rearmarse. Grandes desafíos y, junto a ellos, grandes y dramáticas oportunidades para ampliar el círculo de la paz. Actuamos en ambos planos a la vez, y lo que se requiere en los dos es unidad. Unidad en la guerra y unidad en la paz. Lograremos todos nuestros objetivos únicamente mediante la unidad interna, la responsabilidad mutua y el fortalecimiento de lo que nos une por encima de lo que nos separa. Nuestro amado país, el Estado de Israel, se mantiene firme en el convulso y salvaje Medio Oriente. Nuestros antepasados establecieron aquí un hogar, y nosotros, al seguir sus pasos, aseguramos ese hogar y la existencia de nuestro pueblo por generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por las generaciones futuras. Sabemos que para la familia del duelo no hay sustituto para quienes hemos perdido, y el terrible dolor nos desgarra por dentro. Pero la mayor parte del tiempo también sabemos que, gracias al enorme legado que dejaron los caídos, todos tienen un lugar asegurado en el Israel de hoy. Quiero desear pronta recuperación física y espiritual a los heridos de la guerra, los cuales están rodeados del amor del pueblo que los acompaña a lo largo de su proceso de rehabilitación. Los vi nuevamente hace unos días en la unidad de rehabilitación y quedé maravillado al ver a jóvenes con miembros mutilados y un espíritu tan valiente, tan grande, que lo demostraron. En dos palabras, por el país, por el país. Los tres hermanos combatientes de la familia Levi, Rahamin, Isaí y Yedidya, pueden dar testimonio de ello. Los tres resultaron heridos en el campo de batalla, pero a pesar de las graves lesiones, su espíritu permaneció fuerte. Y tan pronto se recuperaron de las complejas cirugías, pronunciaron una frase llena de significado. Juntos venceremos, juntos en el círculo familiar, juntos en el círculo nacional. Gracias a nuestros héroes,
los combatientes y combatientes caídos y heridos, y gracias a su firmeza, ciudadanos de Israel, derrotaremos a nuestro enemigo y aseguraremos juntos nuestro futuro. Que la memoria de los caídos en la guerra quede grabada en la historia de la resurrección de Israel para siempre. המשמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.